Entonces, para el principio de la suma, vamos a utilizarlo si se desea, si se desea realizar una actividad. Esta actividad pues tiene que ver con el conteo. Entonces, si se desea realizar una actividad de conteo y esta, refiriéndonos a la actividad, se puede realizar de diferentes, bueno, tiene diferentes alternativas, alternativas para ser realizada. ¿Listo? Pero estas alternativas no son compatibles. Entonces, las alternativas no son compatibles. Eso quiere decir que no se pueden hacer al tiempo. Esa es la diferencia. Compatibles. Esa es la diferencia con respecto al principio de la multiplicación. Ya ahora con el ejemplo vamos a darnos cuenta cuál sería principalmente la manera de identificar cuando sea principio de la suma o principio de la multiplicación. Entonces, las alternativas no son compatibles. Entonces, para calcularlas, tendríamos que, si la alternativa 1 se puede realizar de m formas, este m entendiendo como un valor numérico, ¿no? De 5 formas, de 6 formas. Entonces, que la alternativa 1 tiene diferentes posibilidades. La alternativa 2 tiene n formas y así sucesivamente, es decir, que la alternativa 3 tenga otro número de formas y demás. Entonces, el total de formas está dado por, entonces la manera de calcularlo sería m formas más n formas más las formas que sean, y eso me daría el total. ¿Listo? ¿Por qué no se multiplica? Porque en este caso no son compatibles nuestras alternativas. En el caso del principio de la multiplicación, las alternativas son compatibles. Eso quiere decir que pueden pasar el tiempo dentro de la misma situación. Un ejemplo acá del principio de la suma, vamos a definir, por ejemplo, se desea realizar un viaje. Realizar un viaje. Alternativas para realizar el viaje. Entonces podemos hacer el viaje vía aérea. Esa sería una alternativa, ¿cierto? Otra alternativa podría ser vía terrestre. Entonces fíjense que acá tenemos dos alternativas. Tendríamos alternativa 1, alternativa 2. Si queremos ver las opciones para cada una de ellas, entonces miremos. Opciones de la vía aérea, pues evidentemente serían avión. ¿Y las opciones cuáles podrían ser? ¿O qué podríamos relacionar acá entre las opciones para realizar un viaje por vía aérea? ¿Cómo así un destino? No, el destino es uno solo. Digamos, vamos a ir a Cartagena. Para Cartagena podemos ir por aire o por tierra. Si yo elijo ir por aire, esa sería la alternativa 1. ¿Cuáles serían las opciones? Pues Avión, avión. helicóptero. Direct- Avioneta. mm, ok, podría ser. Listo, ese sería, podría ser digamos, la aeronave como tal en la que se va a ir. Listo, podría ser. Entonces, avión, aunque también podría ser las aerolíneas, ¿no? Entonces, avión, helicóptero, jet, listo. Avioneta, listo. Podría ser
Y vía terrestre, Sería la flota que en flota, a pie, En la cicla, en bicicleta, ¿sí? En En moto, moto. a pie, en carro. en carro particular, ok. En taxi. Ajá. En taxi, por LOL. ejemplo. Listo. Entonces, esas serían las opciones. Tengo alternativa uno, alternativa 2. Mi alternativa uno en este caso tiene 4 formas. Mi alternativa 2 tiene en este caso 6 formas. Pero entonces, bueno, aquí es donde vamos a mirar por qué no son compatibles. Entonces, no son compatibles porque no puede pasar que algo de la alternativa 2 lo utilice en la alternativa uno. O sea, si yo elegí vía aérea, no me puedo ir en bici. ¿Sí? No pueden pasar el tiempo. Si yo elegí vía aérea, evidentemente no podría ir a pie. Si yo elegí vía terrestre, entonces no podría ir en avión, porque no son compatibles. Entonces, en este caso, nos damos cuenta que las opciones o las formas, las opciones de la alternativa uno son propias de la alternativa uno. No pueden ir con la alternativa 2. ¿Sí? Esa es la característica para identificar si es principio de la suma o si es principio de la multiplicación. Si ustedes se dieron cuenta, en el principio de la multiplicación, eso no importaba, sino que directamente tú decías números de 3 cifras. Ah, pues aquí yo puedo colocar del 0 al 9, pero aquí también. Entonces, en la alternativa uno o en el paso uno estaban del 0 al 9, pero en el paso 2 también. ¿Listo? Por eso acá se multiplicaba. Cuando es principio de la suma, no se pueden mezclar. Entonces, si tú elegiste una vía de transporte, que en este caso es aérea, pues solamente puedo utilizar instrumentos que me sirvan para ir en el aire. No hay ninguno de estos 4 que me sirvan para ir por vía terrestre. Y no hay ninguno de los que tengo acá en vía terrestre que me sirvan para ir por vía aérea. Por eso es principio de la suma. Entonces, en este caso, si se desea realizar este viaje con estas condiciones, podríamos decir que tengo, en este caso, 6 más 4, que sería este 4 y este 6, o sea, 10 formas distintas de realizar este viaje. ¿Listo? Y no serían las 24 que serían multiplicando, porque no vamos a combinarlas. Entonces, 10 formas. 10 formas de realizar el viaje, porque ya nos dimos cuenta, no son compatibles las opciones de las diferentes alternativas, por tanto, directamente hacemos la suma y se acabó. ¿Listo? Aquí, pues evidentemente la dificultad no va a radicar en hacer la operación, o sea, eso es lo de menos. Va a radicar es en que usted logre identificar correctamente cuándo es principio de la suma y cuándo es principio de la multiplicación. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos, digamos, la parte del principio de la suma. Vamos a mirar otro ejemplo. Digamos que usted va, a ver, miremos uno de los que tenemos en el libro. Listo, miremos el segundo punto de la actividad que tenemos en el libro. Entonces, no la voy a escribir, pero la voy a leer. Entonces, una pareja que se va a casar junta dinero para el enganche de su casa. En la inmobiliaria el Sol, le ofrecen un modelo económico o un condominio económico. Fíjense que la idea es ir leyendo el problema e ir extrayendo la información. Porque tenemos alternativa uno y acá tengo las opciones de esa alternativa. En la inmobiliaria Las Playas, o sea, va la otra inmobiliaria, Las Playas, le ofrecen un modelo residencial, un apartamento y un chalet, que es como una casita de, de campo, y un chalet. ¿Cuántas alternativas diferentes de vivienda le ofrecen a la pareja? Entonces, ahí tengo organizada la información. Hay que identificar, ¿es principio de la suma o principio de la multiplicación? Entonces, ¿qué opinan ustedes? Pues es principio de la suma. No se pueden ¿Por, combinar.
Ok, porque nos damos cuenta que acá nuestras opciones cambian. O sea, si yo elijo esta inmobiliaria, pues directamente tengo que casarme con alguna de estas dos opciones. Si yo tengo una inmobiliaria, no puedo, si yo elijo esta primera inmobiliaria, no podría aspirar a un apartamento porque directamente no la tiene. Es como si tú fueras a comprar elementos de aseo en una dulcería. Entonces, pues evidentemente no hace parte, o sea, si eliges ir a comprar a Dulces Don Juanito, entonces no puedes ir a preguntar por el champú, porque pues venden dulces, no venden champú. ¿Listo? Entonces, esa es la, la diferencia. En este caso, pues directamente es principio de la suma. Como les decía, el trabajo va a estar en identificar si es principio de la suma o de la multiplicación. Y pues en este caso es principio de la suma. La respuesta a la pregunta es ¿cuántas alternativas tengo? ¿Cuántas alternativas tengo? Bueno, en este caso yo no, sino la pareja que se va a casar, ¿no? Entonces tienen 5. 5 alternativas. 5 alternativas diferentes. ¿Cuáles son esas 5 alternativas? Estas que tengo acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Lo hacemos por conteo o aquí hay 2, aquí hay 3, sumamos para obtener el 5. Ese 5 que es el que acabamos de identificar. ¿Listo? Ese es el principio de la suma.